Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema titulado La esperanza en Gabriel Marcel, filósofo francés. Marcel nace en 1889 y fallece en 1973. Nace en París y desde joven se dedicó a la filosofía. Al principio se adhirió a los sistemas idealistas alemán e inglés, especialmente a Schelling, Bradley y Royce, pero muy pronto fue tomando distancia crítica de ellos. Su pensamiento filosófico está indisolublemente unido a su método, es acercamiento al ser por aproches concretos. Implica el rechazo de todo idealismo desencarnado y de cualquier modo de empirismo reduccionista. Es filosofía del ser y de la vida, que parte de ella y hacia ella se dirige, proclamando activamente la prioridad absoluta de la existencia. Él mismo nos lo dirá: sigo persuadido que es en el drama y a través del drama donde el pensamiento metafísico se entiende a sí mismo y se define en concreto. Marcel es consciente de que su método provocará reticencias, por esto lo reafirma diciendo que la tendencia y el riesgo de la filosofía no es la de quedar reducida a lo trágico, como opina su amigo Jacques Maritain, sino la de volatilizar lo humano con el pensamiento abstracto, como sucede en muchos idealismos contemporáneos. Ellos ignoran a la persona y la sacrifican a no sé qué verdad ideal, a no sé qué principio anónimo de interioridad pura, y se revelan incapaces de abrazar estos datos trágicos de la vida humana. Lo mismo nos dice categóricamente en su obra Filosofía Concreta. La filosofía debe partir de la existencia concreta, o la existencia se le escapará indefectiblemente. Al principio de la investigación habrá que colocar un indubitable, no lógico, sino existencial. Si la existencia no está en el origen, no estará en ninguna parte. Cree que no hay paso a la existencia que no sea escamoteo o trampa. La filosofía deberá partir del sujeto real existente, del universal concreto, no de la pura abstracción objetivante. En ella, por afán de poseer lo inaferrable, despojamos a la realidad de su ser singular, de su existencia, para adecuarla a nuestra inteligencia, y así disociamos lo que en la realidad no puede sino estar unido. Lo que importa observar ante todo es que cuanto más se ponga el acento en el objeto como tal, en los caracteres que lo constituyen como objeto y en la inteligibilidad de que debe estar provisto para dar asidero al sujeto que se le enfrenta, tanto más nos veremos inducidos, por el contrario, a dejar en la sombra su aspecto, no diremos su carácter existencial. De lo dicho se desprenderá que no debemos buscar en su pensamiento nada parecido a un sistema compacto de ideas, al cual él mismo rechaza como un modo de querer reducir la realidad a categorías intelectuales que la traicionan. Esta asistematicidad generará el vértigo y la inseguridad de ser permanentes, caminantes, que nos aproximamos a aquello que sabemos que jamás podremos abarcar y que nunca podremos instalarnos en un conjunto de supuestas verdades cerradas en sí mismas, ya que en ese caso renunciaríamos a abstenernos del ser, que porque nos supera no agotará su riqueza. El error del sistema consiste en que, en lugar de aprehender simpáticamente la inteligencia, no se deja reducir más que si se la confunde con sus productos. Una filosofía concreta es una filosofía del pensamiento pensante. Solo puede constituirse a favor de una a modo de peligrosa y perpetua acrobacia. El pensamiento pensante no se constituye más que por una especie de abastecimiento incesante
que asegura su perpetua comunicación con el ser mismo. Dicho esto, podemos por fin presentar el problema que nos planteamos y cuya respuesta también aproximativa intentaremos presentar en esta exposición. Ante la experiencia de desesperanza presente en el mundo, en el de Marcel y en el nuestro, nos preguntamos sobre el enigma o misterio de la esperanza, según lo vislumbró este autor. ¿Qué es para él la esperanza? ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuáles serían las formas deformadas de la misma? ¿Qué implica vivir en esperanza? Y como contrapartida, ¿qué es la desesperación? ¿Qué nos lleva a ella? ¿Qué nos libera de sus cadenas? Estos interrogantes, junto a los que irán surgiendo, tendrán como campo de búsqueda de respuestas obras filosóficas de Gabriel Marcel, en las que trata especialmente estas cuestiones. Antes de sumergirnos en ellas, es conveniente hacer dos aclaraciones. La primera, en coherencia con su método, es que nos encontramos, según expresa el autor, en el ámbito del misterio, por lo que todo lo que podemos hacer es aproximarnos a las respuestas sin esperar soluciones dogmáticas definitivas. La segunda se refiere a algunos términos utilizados como misterio, trascendencia, ser infinito, entre otros, ante los que podrá surgirnos la siguiente pregunta: ¿los fundamentos del tema, como se plantea, no pertenecen más a la teología que a la filosofía? El mismo Marcel intenta aclarar esta cuestión diciéndonos, por un lado, que es impensable un filósofo que haga abstracción de toda situación histórica, religiosa o cultural. No podemos pensar como si antes de nosotros no hubiera habido siglos de cristianismo. Por otra parte, estas nociones, nos dirá, no dependen de la revelación cristiana ni la suponen, aunque sí están fecundadas por ella. La revelación cristiana las favorece, las impulsa en su desarrollo sin que para sostenerlas sea indispensable la fe, es decir, sin que la filosofía se asiente en la teología. La teología cristiana favorece en nosotros la eclosión de ciertos pensamientos a los cuales de hecho no habríamos llegado quizá sin ella. Esta fecundación puede efectuarse en lo que yo llamaría zonas pericristianas, y personalmente encuentro la prueba de ello en el hecho de que se produjo en mí mismo casi 20 años antes de que yo tuviera la más lejana idea de convertirme al catolicismo. Esto en palabras del filósofo francés. Vamos a un segundo elemento que he titulado Hacia una metafísica de la esperanza. Ya hemos dicho que el método filosófico para avanzar por aproximaciones concretas empleado por Marcel como antípoda de todo idealismo desencarnado implica tomar como punto de partida de sus reflexiones la existencia humana. En sus escritos sobre la esperanza parte de alguna de las dos experiencias fundamentales relacionadas con ella. Así, en su obra Homo Viator, Prolegómenes o Prolegómenos a una metafísica de la experiencia, partirá desde la experiencia del yo espero, mientras que en posición y aspectos concretos del misterio ontológico lo hace desde aquellas situaciones de nuestro mundo que llevan a la desesperación. En el presente, en esta exposición, prefiero comenzar reflexionando acerca de la desesperación o desesperanza como experiencia de malestar sufrida por el hombre a quien le falta el sentido ontológico, el sentido del ser, o más exactamente que ha perdido el sentido de poseerlo. Analizaré primero aquello que la favorece en el capítulo primero, en este primer punto, e iremos sumergiéndonos en ella, en la exposición, para luego explorar la parte que nos lleva a superarla en un tercer momento. Atravesada esta, nos aproximaremos al misterio de la esperanza e intentaremos dejarnos iluminar en la cuarta parte,
de esta presentación. Vamos al primer aspecto que he titulado Algunas circunstancias que favorecen la desesperación. Nos detendremos especialmente en 4 circunstancias que influyen decididamente en la proliferación de la desesperación existencial, característica del mundo moderno, continuamente mencionadas en los diversos escritos de Marcel. Estas son el haber identificado al hombre concreto con la función que desempeña, el fracaso de la técnica, la negación del ser por parte de algunas filosofías y la pérdida del sentido del misterio. En un primer elemento a este primer núcleo, o vamos a llamarlo capítulo primero, tenemos el hombre reducido a la idea de función. Cuando el hombre pasó a ser parte del engranaje de un sistema dominado por la técnica, perdió su dignidad de sujeto para convertirse en un objeto reducido a la función que desempeñe. En nuestro mundo existen infinidad de trabajos y actividades en las que nos vemos empujados a esta identificación entre el hombre y sus funciones. La época contemporánea creo que se caracteriza por algo que podría llamarse sin duda desorbitación de la idea de función. El individuo tiende a aparecer ante sí mismo y también ante los demás como un simple haz de funciones. Estamos ante el pragmatismo, por lo que el ser humano así degradado queda herido en su mismo ser, frustrado en su vocación, despersonalizado y por lo tanto expuesto a una asfixiante tristeza y desesperación. Apenas es necesario insistir en la impresión de asfixiante tristeza que se desprende de un mundo cuyo eje central es la función. En un mundo centrado en la idea de función, la vida está expuesta a la desesperación. Desemboca en la desesperación porque en ella este mundo está vacío, porque suena a hueco. Según el razonamiento de cualquier hombre contemporáneo medio, por ejemplo, ante el suicidio de un hombre o mujer, la angustia y desesperación que lo llevaron a tal determinación bien se justificaría por alguna dificultad económica para desempeñar su actividad, llevar adelante su empresa o simplemente para vivir dignamente. Sabemos que nada justifica el suicidio. Sabemos que todos los problemas tienen una solución. El pensamiento de Marcel va al fondo del problema. Iluminados por sus reflexiones podemos reconocer que la clave de la desesperanza, aún en estos casos, está en esa destructiva identificación que lleva a considerar en paralelo el fracaso o la quiebra de la empresa, profesión o actividad con el quiebre o destrucción de la vida misma. En un segundo elemento, el fracaso global de la técnica. Esta causa de desesperación se manifiesta como una consecuencia de la anterior. Sostiene Marcel que el hombre transformado en haz de funciones, desprendido de su ser, tiende a poner su esperanza en su poder y de modo particular en el de las técnicas. Es por esto que al manifestarse claramente, especialmente luego de la Guerra Mundial, que la técnica globalmente ha fracasado, el hombre queda sumido en la desesperación. El mundo funcionalizado es el mundo donde reinan las técnicas. La desesperación consiste en reconocer la ineficacia última de las técnicas. Ante la dolorosa experiencia de las guerras mundiales y del poderío bélico que puede llevar a la autodestrucción del hombre, se manifiesta que la técnica no solo ha fracasado en su capacidad de prodigar felicidad, sino que incluso ha demostrado cómo su poder puede volverse peligrosamente contra el mismo hombre. El fracaso global de la técnica es tan claramente discernible como lo son sus triunfos parciales. Vaya caos que se genera cuando, por ejemplo, los sistemas cibernéticos, por ejemplo, cuando el Internet no funciona y cuando los bancos no pueden brindar la información que los clientes solicitan. Así las empresas que tienen todo bajo este sistema electrónico, cibernético.
A la pregunta, o antes de ello, antes de hacernos la pregunta, el fracaso entonces global de la técnica es tan claramente discernible como lo son sus triunfos parciales. Reiteramos esta idea. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué puede el hombre? Aún respondemos, el hombre puede lo que puede su técnica, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que esta técnica se revela incapaz de salvarle a sí mismo e incluso se muestra capaz de pactar con el enemigo que el hombre lleva dentro de sí, las más temibles alianzas. Marcel no critica la técnica en sí misma, sino al uso que se le da como expresión de poder o como fin en sí misma, sin límite ni marco de orientación, más que su propia capacidad. Esta concepción imperante se vuelve contra el hombre y lo lleva a la degradación, a la pérdida de lo ontológico, es decir, del ser, de su esencia, al repliegue sobre sí mismo y a la desesperación. Existe, por el contrario, la posibilidad de que la técnica se vuelva creativa, lo cual significa en Marcel capaz de renovar al hombre en su ser, por ejemplo, cuando ayuda a la curación de enfermedades o a combatir el hambre. Donde hay creatividad no hay ni poder, no hay ni puede haber degradación. Y en la medida en que la técnica es o implica creatividad, en modo alguno es degradación. La degradación comienza en el momento en que la creatividad se repliega o se inoptiza sobre sí, se eclipsa sobre ella misma. Avanzamos a un tercer elemento, titulado pérdida del sentido del ser. Afirma el autor francés que en el mundo moderno imperan líneas de pensamiento filosófico como toda forma de agnosticismo, idealismo, empirismo, positivismo, que llevan al abandono del ontológico e influyen así decididamente en la pérdida de la esperanza. Estas filosofías, nos dirá, han marcado la tendencia dominante del mundo moderno. ¿Es posible una filosofía que se niegue a tener en cuenta la exigencia ontológica? Y justamente hacia esta abstención, esa es hacia donde ha tenido el pensamiento moderno en su conjunto, y distingue dos actitudes diversas. Es necesario distinguir dos actitudes que a veces uno está tentado a confundir. Una consistirá en mantenerse sistemáticamente en reserva. Será la actitud agnóstica bajo todas sus formas. Sabemos que un agnóstico no afirma ni tampoco asume nada, no niega tampoco. Tiene un sentido exclusivamente negativo porque corresponde en realidad a una comodidad de la inteligencia con el fin de no comprometerme. Otra mucho más osada, más valiente, más coherente, tenderá a ver en la exigencia ontológica la expresión de un dogmatismo caduco, del que la crítica idealista ha hecho justicia de una vez por todas. Pretende apoyarse en una teoría positiva del pensamiento, pero ahondemos en que dogmatismo es toda doctrina o premisa que se encierre en sí misma. Desde el momento en que la filosofía pretende manejarse con el paradigma de las ciencias positivas e instala la verificación como criterio de verdad, renuncia a las experiencias más profundas del humano que nos conectan con el ser. Marcel criticará a estas filosofías por tener hacia un relativismo o hacia un monismo de lo universal válido que ignora lo personal, niega lo trascendente y reniega del ser. El ser es aquello que se resiste o sería aquello que se resistiría a un análisis exhaustivo sobre los datos de la experiencia y que tratara de reducirlos progresivamente a elementos cada vez más desprovistos de valor intrínseco o significativo. En definitiva, toda filosofía que intentara encerrarse en lo verificable terminará siendo ignorante o ignorando la presencia del ser que es en todo lo que existe, o del ser que es en todo lo que existe. Acaba ignorando esta presencia, esta realización interior de la presencia en el seno del amor que trasciende infinitamente toda verificación concebible
ya que se ejerce en el seno de lo inmediato, situado más allá de toda mediación pensable. Esta pérdida del ser no queda circunscripta en el ámbito de los sistemas filosóficos, sino que llega al hombre común sumergido en el mundo del tener y del hacer, incapaz de asombrarse, encerrado en sí mismo. Las mismas condiciones de la existencia llevan a ello. En un mundo así, la exigencia ontológica, la exigencia de ser, se ha extenuado en la medida precisa en que, por una parte, la personalidad se fracciona y por otra, triunfa la categoría de lo enteramente natural y donde se atrofian, por consiguiente, lo que habría que llamar quizás las potencias del asombro. Y agrega, creo que solo un acto arbitrario, dictatorial, mutilador de la vida espiritual en su raíz misma, puede reducir al silencio la exigencia ontológica. Esto siempre es posible. Nuestras condiciones de existencia son tales que podemos afirmar realmente que lo hacemos. Más adelante, en nuestro capítulo sobre la esperanza, se aclarará debidamente por qué esta pérdida del sentido del ser lleva a la desesperanza. Por ahora diremos simplemente que la esperanza tiene como base o fundamento una confianza ilimitada en el ser, como aquel que tiene solvencia absoluta para liberar de toda experiencia de cautividad. Perdido éste, la vida se reducirá a una historia contada por un idiota, y toda esperanza se hundirá en las arenas movedizas de lo intrascendente y puramente subjetivo. Es necesario que haya, o sería necesario que hubiera ser, que no todo se reduzca a un juego de apariencias sucesivas e inconsistentes. Esta última palabra es esencial, o como diría Shakespeare, a una historia contada por un idiota. En este ser, en esta realidad, yo aspiro ávidamente a participar en alguna manera, y quizás esta misma exigencia sea ya en cierto grado una participación, por rudimentaria que sea. Ahora bien, vamos a esta última parte de nuestra exposición, que se titula Reducción del misterio a problema. Este es también un aspecto clave en todo el pensamiento filosófico de Marcel. Habiendo dicho ya que no estamos acá en el ámbito de lo teológico, sino de lo estrictamente filosófico, podremos intentar entender esta distinción tan iluminadora entre problema y misterio, o entre lo problemático y lo metaproblemático. El autor constata esta pérdida del sentido del misterio que envuelve todo lo humano. Reducir el misterio a problema significa tomar como enteramente natural todo acontecimiento de la existencia y reducirlo y degradarlo a los límites de una razón que pretenda abarcarlo todo y a la vez negar todo aquello que la sobrepase. Nuestro mundo está animado por la voluntad de no hacer lugar al misterio. Eliminar o tratar de eliminar el misterio es, en el mundo funcionalizado del que hemos hablado, poner en juego en presencia de acontecimientos que rompen el curso de la existencia, como el nacimiento, el amor, la muerte. Esta categoría psicológica y pseudocientífica de lo enteramente natural, que merecería un estudio particular, se trata en verdad del residuo de un racionalismo degradado, para el cual la causa explica el efecto, es decir, da cuenta de él plenamente. Cuando el hombre se plantea por el ser, no está planteando un problema del que pueda situarse fuera, más acá o más allá, como el científico de laboratorio que extrae datos de un objeto que tiene enfrente, ya que el planteo sobre el ser conlleva en el fondo una pregunta por él mismo en cuanto que es o no es. Mi interrogación sobre el ser presupone una afirmación en la que yo estaría en cierto modo pasivo y de la cual yo sería el sujeto antes que yo sería el objeto antes que el sujeto. Pero esto no es más que un límite, y un límite que no puede realizar sin contradicción. Reconocer el misterio significa entonces descubrir que me encuentro íntegramente comprometido en el ser, participo de él, por lo que yo soy se plantea como un todo indivisible.
La pregunta por el ser no es pregunta por un objeto, sino por un sujeto. Me oriento, pues, hacia la posición o el reconocimiento de una participación que posee una realidad de sujeto. Esta participación no puede, por definición misma, ser objeto de pensamiento. No podría hacer las veces de una solución porque se encuentra más allá del mundo de los problemas. Es metaproblemática. Suponer un metaproblemático es dar la primicia al ser respecto al conocimiento, no del ser afirmado, sino más bien del ser que se afirma. Es reconocer que el pensamiento está envuelto por el ser, que le es, en cierta manera, interior. Desde este punto de vista hay en realidad un sublime misterio del conocer. Y en esta cuarta parte, que es la esperanza, hablemos del mundo de la esperanza. Está claro que la esperanza implica que una necesidad de alejarse del mundo del haber y acercarse al del estar o ser. Este proceso nos lleva a mencionar otra distinción importante para Marcel entre problema y misterio. El problema trata de aquellos aspectos de la realidad que el hombre puede objetivizar, delimitar, controlar y poseer. El positivista, para quien todo ha de comprobarse empíricamente, no admite que haya más realidad que esta. Pero Marcel sí que lo afirma. El misterio mira al resto de la realidad, específicamente a aquel mundo en el cual me encuentro involucrado y comprometido de forma inextricable. El misterio es un problema que rebasa sus propios datos, que los invade, que se excede, por lo mismo ya como tal problema. El misterio es la metaproblemática. Cuando hace referencia al misterio, Marcel no está hablando de la verdad revelada por Dios, del secreto o simplemente de lo desconocido, sino que se está refiriendo a aquellas realidades en las cuales nuestra subjetividad se encuentra comprometida. Los misterios no son verdades que nos sobrepasan, escribía un día Marcel en su diario, el diario metafísico, sino verdades que nos contienen y abrazan. Aquí el hombre se encuentra en el mundo del estar o del ser, y más allá del haber o tener. Como ejemplo de estas relaciones misteriosas, podría señalarse el amor entre dos personas, en el que el afán freudiano de objetivizar o problematizar todo no son solamente degradantes, sino también destructivo y reductor. Y la unión entre alma y cuerpo, no es mero instrumento que el hombre posee y del cual puede disponer como algo de su propiedad, sino que es el hombre. Cuando Marcel habla de la primera reflexión, está haciendo referencia al estudio que emprendemos para averiguar lo objetivo y problemático en la realidad que nos cerca. Pero puesto que hay más mundo que aquello que está fuera de mí, es decir, a distancia objetiva, precisamente por eso hace falta que haya una segunda reflexión para llegar a comprender, si es que esta puede ser la palabra correcta, lo misterioso. Esta segunda reflexión es algo más vivencial que conceptual y por ello más difícil de captar y descubrir. La manera más fructífera que tiene Marcel para hacerlo se encuentra en sus obras teatrales y no tanto en sus pocas obras sistemáticas, que en cualquier caso son muy poco sistemáticas. Marcel estaba en total acuerdo con el título del breve y excelente libro que sobre su pensamiento escribió Pietro Prini, titulado La ciencia de lo inverificable. No es que Marcel diga que la unión entre cuerpo y alma, como el amor entre dos personas, sea totalmente impermeable a la primera reflexión. Sencillamente afirma que la segunda reflexión, aquella que se mueve a nivel del ser o del estar y no al nivel del problema, del tener o del haber, es absolutamente imprescindible para llegar al fondo de la cuestión. Si no se hace, los fenómenos
estudiados quedan explicados de una forma errónea e incluso a mitad de camino. Para Marcel, la esperanza es tan misteriosa como la vida misma. De ahí que una muestra clara del carácter intersubjetivo de la esperanza es el amor sacrificado por los niños y ancianos, precisamente por su sentido de que requieren apoyo. Marcel se explaya sobre la naturaleza intersubjetiva de la esperanza y dice que la esperanza es una vida que va más allá que una vida replegada sobre sí misma. El superarse se traduce en el trato con el prójimo. Por el contrario, la esperanza se ahoga totalmente en un mundo atomizado que se reduce a una yuxtaposición de egoísmos. Reflexionando sobre las experiencias de los prisioneros en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, decía Marcel que aquellos en que habitó la esperanza se quedaron abiertos los unos a los otros. La esperanza creaba o implicaba una especie de comunión, y esta palabra debe tomarse en un sentido más fuerte. Así pues, podría servirse de definición aproximativa de la esperanza en Marcel las siguientes palabras: una voluntad que se aplica a aquello que no depende de sí mismo. A pesar de que la esperanza pueda moverse solo dentro de la segunda reflexión sobre el misterio, Marcel también señala sin duda esporádicamente ciertos indicios que pertenecen más al mundo del problema y que apuntan a la solidez y realismo de la vida mistérica o en comunión, especialmente en relación a aquellos que están físicamente alejados. Finalmente, las características de la vida esperanzada. En principio tenemos la humildad. Para poder esperar es imprescindible la humildad, virtud o actitud que Marcel ha sabido, como los griegos, enfocar filosóficamente, alejándola de un significado estrechamente ascético. Señala, por ejemplo, que la soberbia, según Spinoza, se confunde sencillamente con la vanagloria. Por lo tanto, la humildad espera con paciencia, y la esperanza se hace a base de la humildad, y se puede decir, yo creo, que en la misma medida en que un cierto razonamiento desviado de nuestros días haya querido apartarnos del espíritu de la humildad, al punto ha debido preparar el camino para la desesperanza. Por lo cual, Marcel afirma que la esperanza solo puede moverse en el campo de la intersubjetividad. Segunda característica es la vida como cautividad. Esta humildad, el rehusamiento de verse como autosuficiente, fundamentado muchas veces, como vimos antes, en una experiencia en la que por lo menos se asoma la desesperanza, se manifiesta de otras formas, especialmente por la conciencia del estado de cautividad o de peregrino en que nos encontramos. Por lo tanto, a partir de esta perspectiva, la esperanza es la que nos permite, dentro de nuestra precaria condición, liberarnos de toda situación de desesperanza, cuando perdemos el sentido de la vida y nos desanimamos. La esperanza nos impulsa a ir adelante. Así lo refleja en su libro más conocido, Homo Viator. Un tercer elemento es la paciencia creadora. Por ser cautividad, la vida es vista por Marcel como una prueba que hay que superar con paciencia, lo cual no quiere decir que la esperanza sea, valga la expresión, una actitud melancólica solicitada para sobrellevar pasivamente una situación desesperada. La esperanza, por lo tanto, es una virtud activa. Una cuarta característica es el rechazo del fatalismo, el fondo metafísico de la esperanza. La esperanza como virtud activa se expresa igualmente por una negativa de aceptar el fatum, es decir, el hecho. Con el texto siguiente deben de tenerse en cuenta dos cosas: la insistencia de Marcel sobre la distinción antes aludida entre misterio y problema,
y la tendencia subjetivista idealista que reduce el ser al pensamiento, haciendo de aquel un mero producto de la mente. La esperanza, dice, implica un refuse de fatalismo, es decir, un rechazo, un refutar el fatalismo. Y en esto es la negación de una negación. Aunque la situación me parezca insoluble, sin salida, no me reconozco con el derecho de convalidar de alguna manera esta apariencia y de decir que, puesto que la situación me parece tal, lo es en efecto. Una característica más, que sería la quinta, es la confianza en la realidad, la necesidad de arriesgarse. Esta confianza se traduce en una necesidad de aceptar los riesgos. Un sexto elemento o característica es la esperanza, tiempo y eternidad. Hablando de la esperanza en su vertiente profética, explica Marcel que donde la desesperanza conecta inmediatamente con el tiempo cerrado, así lo llama, la esperanza hace referencia, por el contrario, al tiempo abierto. Aquí la dependencia de Bergson o Bergson, Henri Bergson, es casi explícita. La desesperanza consiste verdaderamente en un establecerse en lo irremediable, no tanto aceptándolo. En conclusión, la esperanza como afirmación del ser, consecuencia de lo dicho, especialmente de aquello sobre la intrepidez, es que la esperanza no pertenezca a la agresividad, ni de la certidumbre, ni de la duda, en cuanto que la una como la otra hunden sus raíces en los recursos del propio yo. La esperanza, al contrario, es una afirmación intrépida, infantil, o es una premisa profética que saca sus fuerzas de la comunión interpersonal. Afirmación es el término que emplea Marcel preferentemente para referirse al mundo del ser, del misterio, o como en este caso de la esperanza. Por lo que esta manera de enfocar la esperanza queda reflejado en dos intuiciones, repetidas veces enunciadas por Marcel, aunque nunca explicadas. Por algo habla del misterio y lo distingue del problema. Estas son la esperanza, es quizá la estofa con la que está hecha nuestra alma. Nótese cómo se apunta aquí hacia el ser del alma. Y la segunda es, la esperanza es, por lo tanto, una afirmación o declaración hecho por el hombre sobre el ser. Ese ser que para Marcel es siempre con ser. En ella se declara que la finitud, la destrucción posesiva, el aislamiento al encerrarse en sí no tiene la última palabra. Marcel cae en la cuenta, es un descubrimiento vivencial de que las cosas, a pesar de las experiencias objetivas y calculables, no son mónadas aisladas, sino que existen dentro de una comunión de seres mutuamente dependientes los unos de los otros. Hasta aquí, mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere pax et bonum.